como cada semana, Señor, venimos delante de su presencia agradecidos por esa bondad suya que nos envuelve, agradecidos por sus bendiciones, su gracia y misericordia que sostiene nuestra vida, Señor. Nuevamente en este lugar, delante de su presencia, dirigimos nuestra oración a usted, Señor, para pedir que nos bendiga por medio de su palabra. Que la exposición de su palabra nos alumbre, como decíamos hace unos días atrás, alumbre los ojos de nuestro corazón. Esa obra suya, Señor, esclarezca nuestros pensamientos, nos afirme y reafirme, Señor, en su voluntad, nos den un mayor entendimiento, una mayor comprensión de su obra, de su propósito para con nosotros, de su voluntad para con nosotros. Y muchas gracias porque en nuestra necesidad y debilidad, su Espíritu Santo es quien nos asiste, quien nos lleva como de la mano, quien nos guía a toda verdad, quien nos recuerda sus palabras. Ese bendito ayudador, ese bendito consolador, su Espíritu con nosotros. Le damos gracias por ello, Señor. Bendíganos pues en este tiempo, le pedimos, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Creo que todos, por supuesto, lo hemos experimentado. Una de las cosas más gratas, creo que una de las cosas más gratas de la vida es recibir regalos, recibir sorpresas, pero ser objeto de una bondad, ser sorprendidos. Voy a tomar unos minutos y discúlpenme. Decía que una de las experiencias más gratas de la vida es ser sorprendidos con alguna bondad, un regalo inesperado, una sorpresa realmente que nos tome desprevenidos. Un regalo, y no digamos, puedo decir, no solo inesperado, inmerecido, mayor todavía. Un regalo sin causa, que no sea porque estamos de cumpleaños, que no sea porque hemos alcanzado algún grado académico, qué sé yo, sino que no hay una razón, sencillamente alguien viene y no, quiero regalarte esto. ¿No le parece a usted que es algo muy, muy grata esa experiencia? En mayor o menor medida creo que la hemos experimentado y he sabido de personas que han recibido desde cosas muy pequeñas pero significativas hasta cosas realmente sorprendentes, personas que han recibido una casa, personas que han recibido un carro, que alguien les ha llegado, te regalo este carro, te regalo esta casa, personas que han recibido un viaje, que le dicen, no, aquí tienes esto, vete de viaje, te regalo una estadía en tal lugar, en fin. No pasa solo en las películas, pasa en la vida. Pasa en la vida. Y usted dirá, pero no pasa acá en Cabima. Sí, ha pasado acá en Cabima. Y pasa más a menudo quizás de lo que nosotros pensamos. Pero sí pasa, ¿no? Pero en todo caso, hay alguien que sobrepasa a todas las personas en eso, ¿no? En esa virtud,
en esa gracia, y es nuestro Dios, es nuestro Dios. Y hoy vamos a hablar brevemente acerca del regalo de Dios, el regalo de Dios. Dios, el Señor, nuestro Dios, nos ha hecho un regalo maravilloso. El servicio de hoy quizás estará centrado un tanto en los alrededor del acompañar a los hermanos y el recibimiento a nuestros hermanos que fueron bautizados ayer, y con ellos todos nosotros también allí celebrando como iglesia. El regalo que ustedes han recibido, hermanos queridos, hermanos amados, cada uno de ustedes, y que no lo recibieron de ninguno de los que estamos acá. Aunque alguno le haya invitado, aunque alguno le haya hablado, pero no fuimos nosotros, sino el Señor directamente. El Señor a través de, pero detrás de todo el Señor, Dios Todopoderoso. Pero antes de entrar en este asunto y con algún pasaje bíblico, permítame decir lo siguiente. También creo que todos llegamos al convencimiento de que necesitamos vivir de una forma diferente. Cuando nosotros consideramos los propósitos de Dios, una de las primeras cosas que llega a nuestro pensamiento es: yo como que debo vivir un poco diferente de cómo he estado viviendo. Le aseguro que eso ha sido el pensamiento de cada uno de los que estamos acá. De que nosotros, al encontrarnos con la palabra de Dios, al pensar en la voluntad de Dios, al pensar en los propósitos de Dios, una de las primeras cosas que viene a nuestra mente es: yo quizás deba vivir de una forma diferente. Cuando pensamos en lo que nos muestra su palabra, en lo que el Señor nos ha concedido, cuando yo pienso en lo que el Señor me ha concedido, digo, tengo que vivir de una forma diferente. Yo como que debo vivir de una forma diferente. Cuando yo pienso en las habilidades que el Señor me ha dado, eso me pone a pensar. Cuando yo pienso en lo que el Señor me ha concedido a lo largo de los años, eso me pone a pensar. Cuando pienso en los dones, en los regalos de Dios, pero en los dones espirituales o de cualquier otra índole que el Señor me ha dado, eso me pone a pensar. Porque digo, si Dios me dio un don, de seguro no es para que yo lo tenga debajo de un cajón, engavetado, como un recuerdo. Si Dios nos ha entregado un don, es para que ese don lo pongamos, lo dediquemos a Él. ¿Estamos de acuerdo en ello? Y yo estoy seguro de que usted tiene más que un don, y más que una habilidad, y más que una capacidad, y esa capacidad se la dio el Señor. Y entonces cuando usted piensa en eso, de seguro usted dice, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo con esto? ¿Cómo podré yo? Ok. Entonces pensamos, bueno, es probable que tenga que cambiar de un poco mi forma de vivir. Y sabe, recuérdelo, y yo voy a tratar de no extenderme, pero es que cuando uno comienza y corto por aquí, voy más allá y voy más allá. Si usted me dijera yo no tengo que cambiar, yo le diría usted está engañado. Si yo pienso que no tengo que cambiar, yo también estaría engañado. Todos necesitamos cambiar. Solamente hay uno que no necesita cambiar, que es el inmutable, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no necesita cambiar. Pero usted y yo, todos nosotros necesitamos cambiar. Todo el tiempo necesitamos hacer ajustes en nuestra vida, ajustes en nuestra forma de pensar, ajustes en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de relacionarnos unos con otros. Pero también usted debe haber notado que es más fácil hablar de cambiar que cambiar. Es muy fácil hablar de cambiar, es más fácil hablar de cambio. Lo difícil es realmente cambiar. Porque yo me convenzo y yo digo, tengo que hacer esto, de ahora en adelante me voy a levantar media hora más temprano. Y mañana otra vez me vuelvo
O comienzo 3 días y ya la semana vuelvo a la... Y yo digo, no, de ahora en adelante me voy a acostar temprano porque me estoy trasnochando mucho y eso me está afectando. Y comienzo y hago el propósito y a la vuelta de unos días estoy nuevamente acostándome a la 1:30 de la mañana y después al otro día no rindo. ¿Sí me explico? Y así con cualquier cosa, con cualquier área, pues voy a dejar de tomar refresco, voy a dejar de tomar café, voy a leer más la Biblia y comienzo a leer la palabra y voy leyendo y después a los días ya como que y tal y después. Es más fácil hablar de cambios que lograr establecer esos nuevos cambios en nuestra vida. Estoy mencionando solamente cambios, como decir, naturales, cambios de conducta, cambios, no estamos hablando de cambios espirituales, no estoy hablando de cambios de carácter, y ahí entonces entramos en un punto donde es imposible. El ser humano se cambia a sí mismo en su carácter. Un hombre, una mujer no puede cambiar su carácter. Un hombre, una mujer no puede cambiarse espiritualmente a sí mismo. Eso es imposible. Eso no se puede hacer. Y el que piensa que lo hace está engañado. Y el que piensa que lo va a hacer está engañado y va a descubrir que no puede. Es imposible. El ser humano no puede cambiar su carácter. Solo tiene, ¿cómo se lo expreso? Es necesario que Dios intervenga. Y cuando Dios interviene, entonces Dios sí puede cambiar nuestro carácter, transformar nuestro carácter, y Dios sí puede cambiarnos, transformarnos espiritualmente y hacernos una nueva persona. De otra manera, eso es imposible. Y eso es lo que expresa el Evangelio. Eso es lo que expresa el Evangelio. Entonces, ese cambio, esa nueva vida, es un regalo de Dios. Ustedes fueron bautizados ayer, como iglesia nosotros lo procedimos a hacerlo porque entendemos que ustedes recibieron ese regalo de la nueva vida en Cristo, de la nueva vida en Cristo. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 2, le pido que se dirija ya a Efesios capítulo 2, versos 1 al 10, y vamos a leer ese pasaje de forma corrida. Efesios capítulo 2, versos 1 al 10, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito el Señor por su palabra.
De manera que si hoy estamos en este lugar tratando, buscando conocer mejor a Dios, conocer mejor al Señor, aprendiendo a amar a Dios, porque eso se aprende, aprendiendo a amar a Dios, aprendiendo a honrarle, porque eso también se aprende a honrar a Dios. Si nos encontramos en esa dinámica de vida, de buscar del Señor, de amar al Señor, de tratar de conocerle más, estamos en esto es porque el Señor tomó la iniciativa. La iniciativa fue del Señor, que vino a nosotros y nos tomó. La iniciativa no fue nuestra, la iniciativa no fue suya, hermano, hermana, sino de Dios. De Dios y su amor, según nos dice el pasaje que leímos. De Dios y su mensaje de justicia, salvación y perdón. La iniciativa fue de Dios y su mensaje de justicia, perdón y salvación. Esas tres cosas. La iniciativa fue de Dios y su gracia. Una gracia, entre las características que tiene, es una gracia inagotable y es una gracia inquebrantable. Usted sabe que hay cosas que por muy fuertes que sean, tienen un punto de quiebre y le va dando hasta que ¡pac!, quebró. La gracia de Dios no tiene punto de quiebre, es inquebrantable. Bendito sea el Señor por siempre. Entonces, en primer lugar, primer versículo, la iniciativa es de Dios, que dice ese texto de Efesios, ¿qué hizo Dios? No, seguimos, la siguiente lámina, por favor, la siguiente, ya todo eso lo pasamos. Esto. ¿Qué hizo el Señor? Lo que está en rojo. ¿No ven? Buscar los lentes. David no ve. Oftalmólogo. La iniciativa es del Señor, que dice allí, nos dio vida. ¿Cuándo? Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos dio vida cuando nos encontramos muertos. Dios no esperó que cambiáramos. El Señor no esperó que nosotros cambiáramos y cuando vio el cambio nos dio vida. No. Nos encontró muertos y estando muertos, impotentes de nada porque no podíamos hacer nada, porque éramos, como dice allí, todo lo que luego dirá, en esa condición de muerte vino a nosotros, en esa condición de muerte vino a nosotros y nos dio vida. Bendito su nombre, la iniciativa es de Él. La iniciativa es de Dios, que a pesar de que nos vio perdidos, nosotros nos escandalizamos, aunque estamos relativamente acostumbrados a ver tantas cosas perversas, tantas maldades, tantos males sobre este mundo, todavía nos escandalizamos de ciertas cosas, de ciertos pecados, de ciertas conductas, de ciertas acciones. Pero Dios no se escandalizó de nosotros. Dios no se escandaliza del pecador. La iniciativa es de Dios, que no se escandalizó a pesar de nuestra condición. ¿Y cuál era nuestra condición? Según el versículo 2. Mire, esa era nuestra condición. ¿Dónde está Brando? No, yo sé que está ahí, pero ¿dónde estaba? ¿Y dónde estaba Coraima? ¿Y dónde estaba Laura? ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Y dónde estaba Nereida? ¿Y dónde estaba Rosa María? Dice el texto bíblico, así como cada uno de nosotros. ¿Dónde están? Dice, no, están allá, mira, ve. En la vorágine del mundo del pecado, siguiendo la corriente de este mundo.
sobre ellos el aroma del príncipe del aire, el aroma del diablo, el aroma del príncipe de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y Dios vino a nosotros en ese y se abrió paso para llegar a nosotros y no se escandalizó de nuestra condición, de nuestra situación. Por ello, entonces, hoy decimos, de Él es la iniciativa. Versículo 3. La iniciativa es de Dios. Y conociendo al Señor, que vivíamos solamente para hacer los deseos de la carne, ¿qué queríamos hacer antes de que Dios viniera a nosotros? ¿Qué queríamos hacer? Los deseos de nuestra carne. Los deseos de nuestra carne, la voluntad de la carne, de los pensamientos. Sabe que usted siempre terminará haciendo aquello que desea hacer. Siempre terminaremos por hacer, por responder, por seguir a nuestro mayor deseo, siempre. Es imposible que el ser humano haga algo que no quiere hacer, al contrario a su deseo. Siempre dominará el deseo mayor, siempre. Para bien o para mal. Para bien o para mal. El ser humano responde conforme a sus deseos, vive conforme a sus deseos. Y eso dice este texto bíblico. Antes de que el Señor viniese a nuestras vidas, nosotros andábamos haciendo nuestros deseos y la voluntad de nuestros deseos y la voluntad de nuestra carne y la voluntad de nuestro pensamiento. Y me provoca hacer esto y yo voy a hacer esto. Y esto es lo que yo quiero hacer y eso yo voy a hacer. Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. El problema es que esos deseos, esa voluntad y esos pensamientos eran todos contrarios a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, a la bondad de Dios. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Era el gran problema. Ya no es era el gran problema. Y éramos por naturaleza, ¿qué dice allí? ¿Hijos de quién? No de quién. ¿Hijos de qué? Hijos de ira. Y esa definición es una definición, no sé cuál es la palabra, ontológica quizás sea, porque es una definición de naturaleza. Es un calificativo de que éramos hijos de ira, no hijos de Dios, éramos hijos de ira. La naturaleza nuestra, el carácter nuestro, esencialmente todo en nuestro ser decía no pertenece a Dios, está alejado de Dios, está inhabilitado de Dios, no puede responder a Dios, es un hijo de ira. Pero Dios no se escandalizó, el Señor no se escandalizó a pesar de todo eso. Y el Señor vino a nosotros sabiendo que vivíamos de esa forma, de forma egoísta, en los pensamientos pecaminosos. Y no detuvo, el Señor, nuestro Dios, no detuvo sus intenciones para con nosotros, a pesar de que nos vio así. La iniciativa es de Dios, que según el verso 4, la siguiente cita, Dios quiso que por todas las edades sus criaturas supiesen que Él ¿es qué? ¿Cómo? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo podían las criaturas saber que Dios es rico en misericordia? ¿Sabe que los ángeles no requieren misericordia? Y el Señor tiene millones y millones, millares de seres angelicales que no requieren misericordia porque son ángeles perfectos, son ángeles sin tacha, que no tienen, pero que viven perfectamente en la voluntad de Dios.
para ellos no se requiere misericordia. ¿Para quién se requería misericordia? Para nosotros que estábamos arruinados, para nosotros que estábamos descalificados, para nosotros que estábamos quebrados, que no podíamos. Y Dios vino a nosotros, tomó la iniciativa, porque Él dice su palabra, quería que esa misericordia fuese conocida por las edades, que las criaturas supiesen allá en los cielos, pero también en todo lugar, que Él es rico en misericordia. Él es rico en misericordia. La iniciativa es de Dios, la siguiente parte del versículo, en su gran amor con que nos amó. Fíjese lo que está ahí en rojo. Por su gran amor con que nos amó, nos dio el regalo de la vida. ¿Cuál es ese regalo? Sí, vida eterna, amén. Nos dio vida, dice allí el verso 5, juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Tiene usted vida juntamente con Cristo? Si ya tenemos ese regalo maravilloso, sin igual, ya hemos recibido lo más grande que podríamos recibir. Lo más grande que podríamos recibir, y no recibiremos algo mayor. No hay algo mayor, hemos recibido vida en Cristo Jesús. A veces sufrimos tanto por cosas tan menudas, tan pequeñas, tan insignificantes. Recuerde usted que usted ha recibido vida en Cristo Jesús. Que Dios le escogió para darle ese regalo de vida en Cristo Jesús. Que Dios le buscó, que Dios llegó a donde usted estaba, que el Señor vino a usted para entregarle ese regalo de la vida eterna, de la vida en Cristo Jesús. Y entonces lo que nos toca es aprender a vivir cada día de nuestras vidas con una actitud de admiración. Todos nosotros debemos admirar este hecho, vivir sorprendidos, porque el Señor nos entregó ese regalo de la vida en Cristo Jesús. Vivir agradecidos por ese regalo grande, glorioso y más valioso que todo lo que en esta tierra se pudiese recibir o alcanzar. Pero hay algo de ese regalo, lo que está allí en el paréntesis y que está allí remarcado. Y en este momento Pablo dice, el apóstol Pablo dice, este regalo nos ha sido dado gratuita e inmerecidamente. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. No solo nos dio vida con Cristo. Siguiente verso, el 6. Dice, también nos resucitó juntamente con Él. Y además nos ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y no son solo palabras. ¿Por qué Pablo habla en pasado? ¿Por qué Pablo dice nos resucitó? ¿Por qué no dice nos resucitará? Que también es cierto. Pero sino que dice nos resucitó. Y es que usted y yo, y todos los que hemos recibido el regalo de la vida, tenemos que vernos participando en la resurrección del Señor Jesucristo. La muerte fue vencida. No vamos a morir. Vamos a dormir. Y hay una diferencia abismal y eterna en eso.
El cristiano no morirá, el cristiano va a descansar, va a dormir y va a esperar que sea despertado y va a volver a resucitar. Y va a volver a resucitar, no, resucitará en este cuerpo de nosotros, de carne, en este cuerpo vamos a resucitar. Este cuerpo ha de ser levantado del polvo, despertado del polvo. Eso dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, en las implicaciones que están esas palabras, que están allí en esas palabras, hemos sido resucitados con Cristo. No moriremos, sino que dormiremos y estaremos en espera de la segurísima resurrección de nuestro cuerpo físico. Estamos sentados, dice el apóstol Pablo, en los lugares celestiales. ¿Qué significa? ¿Qué significa? No dice nuevamente, nos sentará en el futuro, sino que dice, nos sentó en el pasado. Nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y nuevamente tenemos que ver allí la autoridad, la base de la autoridad de la iglesia. ¿Dónde está el Señor Jesucristo, según vimos la semana pasada? ¿Dónde está? ¿A la diestra de quién? Claro, está a la diestra del Padre, sobre todo principado, poder y autoridad y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Y con todas las cosas sometidas debajo de sus pies. ¿Qué hace a la diestra del Padre? Está ejerciendo la autoridad. Toda la autoridad pertenece ahora a Él. Pero ahora el apóstol Pablo dice, la iglesia, ustedes, nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, está sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y vamos a ir nosotros a suplicarle al político que nos dé una misericordia, que nos dé una migaja. ¿Ah? Cuando nosotros como iglesia estamos sentados en Cristo a la diestra, allá a la diestra del Padre, y vamos nosotros a rogarle a aquel para que venga, para que nos dé una ayudita de no sé qué cosa. ¿Ah? ¿Dónde está nuestro entendimiento? ¿Dónde está nuestra mirada? La iglesia está juntamente con Cristo en los lugares celestiales para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Y todo lo anteriormente expresado, tales grandezas para con personas tan inmerecedoras, porque si usted me dice, ¿lo merece? Yo le digo, no lo merezco. Y usted lo merece, usted tampoco lo merece. Y toda la iglesia lo merece, no, ninguno en la iglesia lo merece y toda la iglesia no lo merece. Somos inmerecedores de tales grandezas. Pero solo porque Dios el Padre tiene el propósito de que en los siglos y en las edades por venir todos puedan reconocer esas abundantes riquezas de su gracia, lo hemos recibido. Lo que sigue. ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces tales grandezas para nosotros si no nos las ganamos? ¿Por qué entonces tales grandezas para nosotros si no somos merecedores de ellas? ¿Por qué entonces si nosotros no estábamos interesados? No estábamos interesados. Y Dios vino a nosotros. Y entonces el apóstol Pablo dice, esto es así porque el Señor quiso que las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús, fuesen dadas a conocer en los siglos y edades por venir. ¿Qué cosas van a ser dadas a conocer de siglo en siglo? Su gracia y su bondad para con quién? Para con nosotros. Y su bondad para con nosotros. Y usted me dice, pero yo no oro tanto, yo creo que deberíamos orar más. Sí, yo creo que todos deberíamos orar más. Pero a pesar de nuestra debilidad en nuestra vida de oración, eso es lo que nos espera.
Y yo creo que usted debería venir a la iglesia todos los domingos con mayor fidelidad. Pero a pesar de su infidelidad, eso es lo que le espera si usted es de Cristo. Y yo creo que usted debería vivir más en armonía con los hermanos y ser menos problemático. Pero a pesar de nuestra falta de armonía, de estar allí, de comprendernos y de estar acá, eso es lo que nos espera. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, porque es por gracia. Porque es por gracia. Porque Dios quiso que fuese por gracia inmerecidamente para mostrar su bondad para con nosotros. Y que eso fuese reconocido de siglo en siglo, de siglo en siglo, de siglo en siglo. Y ya la gracia es algo que asombra. ¿O no cree usted que es así? La gracia es algo que asombra. Que diga, mira, Dios le dio eso. Pero era que oraba mucho. No se lo merecía, pero Dios se lo regaló. Mira, tal persona está... El hermano Antonio ahora es pastor. ¿Verdad que ese hermano él buscaba mucho de Dios? No buscaba mucho de Dios. Vergüenza me da a veces estar parado en este lugar. Pero es por gracia. Pero ha sido por gracia. Pero ha sido por gracia. Y la gracia asombra. Pero ahí no solamente dice gracia. Dice riquezas de su gracia. Entonces, si la gracia asombra, las riquezas de la gracia son más todavía. Pero no solo dice riquezas de la gracia de Dios. ¿Qué más dice? Abundantes riquezas de su gracia. Las abundantes riquezas de su gracia. Bendito sea el Señor nuestro Dios por siempre. Las abundantes riquezas de la gracia de Dios para con algunos, para con nosotros, para con nosotros. Y después de esa cumbre, hermano, de llegar a esa cima expresiva, después de llegar a ese punto tan alto que no se puede ir más alto, el apóstol Pablo dice nuevamente, ¿por qué tiene que recordar eso? ¿Por qué? No sé por qué, pero nuevamente tiene que decirnos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos, inmerecidamente sois salvos, por medio de la fe y no por nada que haya en nosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras, cualquiera que sea la obra, no por obras, para que nadie se gloríe. No sé de otros, pero los que hemos creído en las buenas noticias del Evangelio, dice el verso 10, y con esto estamos terminando, los que hemos creído en las buenas noticias del Evangelio, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, dicho sea de paso, esas buenas obras, ¿quién las preparó? No tenemos que ponernos a inventar porque Dios las preparó. ¿Cuándo las preparó? Ayer. ¿Sabe? Desde la misma eternidad. Dios las preparó de antemano, esas buenas obras. ¿Para qué las preparó? Para que caminemos por ellas, para que andemos por ellas, para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué le parece, hermano?
¿Qué le parece semejante regalo? Hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, obras que Dios mismo ha preparado de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Y todo esto inmerecida y gratuitamente. Puede ponerse un momento de pie, por favor. Acompáñeme, vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, queremos alabarle en este momento. Al terminar de comentar, de leer este texto inspirado de su palabra, queremos tributar a usted toda alabanza, Señor, por esa bendita iniciativa que usted tomó para venir a nosotros, sacarnos de donde estábamos, de la vida que llevábamos, del estado de muerte en que nos encontrábamos. Agradecido, Señor, porque fue la gracia suya la que obró, asombrosa gracia suya. Queremos responder a ella, Señor. Queremos responder con gratitud, queremos responder con devoción, queremos responder con fidelidad, con un amor fiel, con un amor creciente. Queremos responder con un compromiso, Señor, que surja, Señor, de lo más profundo de nuestros corazones. Queremos vernos allí, Señor, cada vez que leamos su palabra, en esas profundidades, Señor, de su obrar, en esas cumbres, Señor, de sus promesas, en esas grandezas que se describen allí, con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, con su exaltación a la diestra suya, a la diestra del Padre. Queremos que su Espíritu Santo, rogamos, suplicamos que su Espíritu Santo nos ayude para que podamos ver con ojos de fe, con ojos espirituales. Que su Espíritu Santo nos ayude para que podamos responder con afecto, con nuestras emociones también, con todo nuestro ser. Que su Espíritu Santo nos ayude para que por encima de todas las cosas deseemos ser suyos, deseemos vivir para usted, deseemos vivir en su voluntad, deseemos, Señor, andar por esas buenas obras que usted ha preparado, Señor, para los suyos. Podamos reconocernos que no estamos acá, Señor, para ya no más, para vivir esa vida sin sentido, de placeres o del gusto, del pensamiento, del deseo sencillamente egoísta, sino que podamos vernos que le pertenecemos a usted, Señor. Y ahora, Señor, en esta nueva vida hemos de descubrir lo que usted tiene para nosotros. El regalo que usted tiene para con nosotros. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Damos gracias, Señor,
por su salvación, por habernos tomado para ser salvos por gracia. Hoy le alabamos, le agradecemos, le honramos, Señor, por ello. En Cristo Jesús. Amén.